En Romanos capítulo 10, mis hermanos amados. Vamos a dar lectura juntos. Gracias. Vamos a leer desde el versículo 13, mis amados hermanos. Dice, hermanos, el versículo 13 de Romanos capítulo 10, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Después viene la pregunta que el apóstol Pablo hace a la iglesia, hermanos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Hermanos, es una porción bien corta, pero me gozo mucho en llegar a esta porción. Hay un pasaje que es muy controversial. Para muchos, hermanos, es como el arma eficaz para demostrar Dios es soberano en la elección. Él elige a quien quiere y a quien no quiere no. Él da misericordia a quien quiere y a quien no quiere no. Y es importante, hermanos, poder tener este pasaje en Romanos capítulo 9. ¿Recuerdan? A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y de pronto Pablo hace la pregunta y dice, ¿y qué? ¿Alguien puede altercar contra Dios en su decisión? Él es soberano. Él salva a quien Él quiere. Él endurece a quien Él quiere. Pero si nos quedamos solamente ahí, hermanos, corremos el riesgo de la pereza a la comisión de predicar el Evangelio. Porque tal parece que el texto, si estuviera aislado a los demás, nos dice, bueno, Dios va a elegir, Dios va a salvar, y aún antes de la fundación del mundo, antes de que ellos nacieran, Jacob fue tomado por el Señor para elegirlo a él. Esaú no fue amado por él y no pudo arrepentirse, así que Dios va a obrar. Y muchas veces eso se entiende mal, hermanos, y nos lleva al pecado, y el pecado de no predicar el Evangelio. Es un pecado que poco se denuncia, como hemos dicho antes. No predicar el Evangelio es como algo normal. Oh, me cuesta trabajo, no he podido, me da vergüenza. Es un mandato, hermanos. De hecho, si somos estrictos en eso, la gran comisión, o algunos han llamado, hermanos, el gran mandamiento, y no quitando amar a Dios y al prójimo, sino el gran mandamiento que debe poner en acción el creyente que ama a Dios, es predicar el Evangelio. Pero si ustedes se dan cuenta, hermanos, acá hay un reto para todos nosotros. Porque bien, el versículo, hermanos, 13, comienza diciendo, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y podríamos, hermanos, en esta declaración, de pronto empezar a decir a la iglesia, ¿no? Invocamos el nombre del Señor y fuimos salvos. Invoca el nombre del Señor y serás salvo. Pero hay un mensaje antes para poder invocar. Y después el apóstol Pablo reta en el versículo 14, ¿cómo pues van a invocar aquel en el cual no han creído? Y después dice, ¿y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les predique? Entonces, nos deja, hermanos, clara la tarea. Nadie puede invocar a menos de que conozca aquel en quien ha creído para invocar. Si te das cuenta, hoy voy a presentar un orden, hermanos, del mensaje y de la salvación y la consecuencia. ¿Cómo van a creer? Hemos entendido en la epístola de los Romanos que obviamente Dios es soberano para elegir. Pero mira qué hermoso. El Dios soberano que elige soberanamente, también en su plan soberano, incluye a su iglesia para que prediquen el Evangelio y la salvación soberana de Dios se lleve a cabo. De tal forma que si no hay predicación de Evangelio, no hay salvación. Y muchos entran en conflicto, diciendo, no, van a ser salvos sí o sí porque Dios es soberano y ninguno de los que Cristo ha salvado se va a perder. Bueno, pero tenemos nosotros también las verdades bíblicas de que ninguno va a ser salvo sin escuchar el Evangelio, hermanos, y sin creerlo. Y debe de escucharlo por tu voz y por la mía. Esta es una verdad absoluta, es la verdad bíblica. Dios es soberano, Él elige, Él salva, pero Él nos usa para predicar el Evangelio y llevar a cabo su obra soberana. No hay otra, hermanos.
Esto nunca nos llama a la pasividad. Dios elige, en su tiempo va a salvar. Eso es un lenguaje muy común entre muchos cristianos. Ya en su tiempo Dios va a obrar. ¿Cómo? Si tú estás delante de los tiempos de esa persona que tú quieres que sea salvo, es porque tú tienes que predicarle el evangelio. Y hay una exigencia, hermanos. Y quisiera, después de este preámbulo, platicar una historia, hermanos. Es una historia real. Y es una historia que va muy de acuerdo a esto y no va a enseñar, hermanos, sobre lo que enseña la Escritura, pero incluye mucho de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Perdón, déjame ir ahí. En una ocasión, hermanos, había un hermano muy celoso de la doctrina. Él era un hermano que profesaba la fe reformada. Él había ya escuchado, hermanos, de las 5 solas, que la mayoría de ustedes han escuchado. Él había escuchado, hermanos, de lo que los reformadores enseñan. Él había escuchado de lo que enseñan hoy en día las iglesias reformadas. Él salió de la iglesia carismática y empezó, hermanos, a tener mucho celo por la doctrina reformada, de la fe cristiana reformada. Él se conducía como un creyente piadoso. Él comenzó a vivir una vida distinta a la que él llevaba cuando creía que era cristiano y no era cristiano. Iba a la iglesia cada domingo, leía su Biblia, oraba al despertar, al comer, antes de dormir, y se esforzaba por tener su hogar bien, en orden. Era un hermano ya casado y con hijos. Sus vecinos, hermanos, lo respetaban. Los vecinos decían, ese hermano Daniel, o ese hombre Daniel, es un buen hombre. Es un buen hombre, es educado, saluda, tiene a su familia en orden, y obviamente todo eso es bueno. Pero había algo en Daniel, el hermano Daniel, que nunca, hermanos, él consideraba malo. Es algo que nunca hacía, nunca hablaba el evangelio. Siempre pensaba, por ejemplo, sería muy bueno ver a toda mi comunidad salva, mis vecinos salvos, pero nunca hacía nada por eso, hermanos. Tal vez el entendimiento de la soberanía de Dios lo llevó al extremo pecaminoso, a decir, Dios ha de salvar en su tiempo cuando Él quiera, ¿no? Y él, hermanos, enfrentó una situación bien terrible. Hay muchas historias como esta, pero esta no la han escuchado tal vez. Él tenía un compañero en el trabajo que conoció desde hace 15 años. Él, en esos 15 años, hermanos, no se mantuvo firme como los últimos 3 años que conoció de la fe bíblica. Y él la declaraba, hermanos, se declaraba un cristiano sano. Y su amigo se llamaba Ernesto. Y de pronto Ernesto, en el break que tenían en el trabajo, pues le hacía muchas preguntas. Y Daniel sonreía. Por ejemplo, hermanos, le preguntaba, oye, ¿y cómo es que tú llevas tu vida de esa forma? ¿Qué es lo que haces para llevar tu vida de esa forma? Bueno, Daniel sonreía y respondía solamente, bueno, trato de esforzarme, leo la Biblia y pues bueno, conozco de Dios, y desde que yo conocí de Dios, yo he llevado una vida diferente y realmente eso me ha ayudado bastante. Hasta ahí parece que todo va bien, ¿no, hermanos? Después Daniel le preguntaba, oye, ¿y cómo tú haces para tener una esposa que se sujeta a ti? Y veo que tus hijos también son chicos obedientes. Bueno, el hermano Daniel le respondía, bueno, sabes, es que encuentro siempre la instrucción en la Biblia. Siempre que yo voy a la Biblia encuentro cómo yo debo de vivir, cómo debo andar, y realmente eso es lo que hago, me guío por la Biblia. Tú deberías leer la Biblia. Parece, hermanos, que todo eso está bien, es muy bueno. También, hermanos, en una ocasión le dijo Ernesto a Daniel, hermanos, le hizo una pregunta muy buena. Daniel, ¿cómo es que tú tienes un buen testimonio con la gente en tu trabajo y la gente en tu hogar? Porque cuando visito tu casa todos te saludan y la gente te considera, bueno, le dijo él, yo llevo un buen comportamiento. Trato de ser educado, saludar, porque represento a Cristo. Soy cristiano y realmente ellos tienen que saber que yo soy un cristiano. Entonces, hermanos, la realidad de esto es que muchos de nosotros estamos igual. Podemos ser conocidos como Daniel, que tratamos bien a los demás, tenemos una Biblia, vamos a la iglesia, oramos en el desayuno, comida y cena. Los vecinos, Dios quiera, hermanos, y nos ayude, tienen buen testimonio de nosotros y todo lo demás. Pero este compañero Ernesto, hermanos, le estaba haciendo preguntas que evidentemente el Dios soberano estaba
poniendo en el corazón de Ernesto para que Daniel actuara. Y aparentemente, si un creyente, hermanos, escucha la conversación de Daniel con Ernesto, un creyente más o menos dirá, híjole, Daniel, la verdad no se avergüenza de Cristo. Ernesto le hace preguntas y él le dice, leo la Biblia, leo Proverbios, dirijo a mi esposa conforme a la Biblia, mis hijos tienen disciplina bíblica y parece todo bien. Estoy enseñando que yo represento a Cristo y por eso tengo un buen comportamiento. Y bueno, escucho que Daniel ha hecho cosas buenas. ¡Qué bendición! De hecho, en una ocasión, hermanos, la historia dice que Daniel llevó su Biblia y le contó un poco de la creación a Ernesto. Abrió la Biblia y le dijo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y todo lo demás. Caramba, Daniel no se avergüenza de su fe, pero había un problema que se estaba pasando por alto, hermanos. Terrible. Nunca Daniel mencionó el nombre de Cristo. Nunca. En el sentido de evangelístico. Él hablaba, obviamente, soy cristiano y todo lo demás. Nunca mencionó el evangelio que lo salvó a él para llegar a ser quien era. Nunca explicó que la paz, hermanos, se lograba cuando yo había confiado en Cristo por su gracia y ahora Dios me había dado un nuevo corazón y mi nueva vida estaba ahora sí dirigida por la palabra. Daniel era un hombre, un cristiano moralmente correcto. Moralmente correcto. Traía su Biblia, oraba en la comida, platicaba de la Biblia con Daniel y todo lo demás. Pero nunca explicó el evangelio a Ernesto. Nunca, hermanos, nunca. ¿Y qué pasó? Bueno, pasaron los meses, ya habían cumplido varios años de estar juntos y de pronto, hermanos, Daniel llegó a la oficina y no vio a Ernesto. Ya se imaginarán qué pasó. Bueno, preguntó a sus compañeros y le dijeron, ¿no sabes? Ernesto falleció repentinamente. Tuvo un accidente viniendo acá y murió. Pues el corazón de Daniel se hundió. Y esa noche, hermanos, él no pudo ni orar. Solo podía repetir en su mente el texto que hoy vamos a ver. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a poder creer en aquel que nunca han escuchado? Y esa frase bíblica lo estaba persiguiendo. Sin duda el Espíritu Santo disciplinándole, hermanos. Como ruego a Dios que nos discipline a todos en amor. Porque él estaba recordando todos los días de todos los años que él pudo haber hablado el Evangelio, pero nunca quiso parecer fanático. Nunca quiso molestarlo. Escuchaba que Daniel tenía problemas en su casa y le hablaba, hermanos. Ernesto, le decía, tengo problemas con mi esposa. Y Daniel le decía, mira, lo que pasa es que la mujer es diferente, debes tratarla con amor, debes hablarle con cariño. Mira, Dios hizo al hombre y a la mujer distintos y pues la mujer es vulnerable con eso, ella necesita un hombre que la proteja, que la cuide. Suena bien, pero nunca le dio el evangelio. Él decía, tengo mis hijos, están descarriados y de pronto ellos no se conducen bien, son groseros. Mira, te recomiendo leer Proverbios. Eso va a ayudar mucho. Pero nunca le dio el evangelio. Nunca. Y si tú piensas como Daniel, que hacer ese tipo de cosas y usar la Biblia, hermano, para darle consejos a una persona o a un hombre, pero nunca predicar el evangelio, tú fracasaste. No hiciste la obra. Pero dirás, pero hermano, toda la Escritura es inspirada por Dios. Sí, pero es revelada solamente a aquellos que han recibido el evangelio. Cualquier otra persona puede tener este libro. Mira, escuchaba una mujer que murió, era abuela de el esposo de una persona cercana a mí, y esta persona cercana a mí llegó a enfadarse porque esa abuela romanista le insistía, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia, y ella se frustró tanto que no quiere saber nada de Biblia. Aunque ella lo hubiera leído, esa abuela no podía compartirle el evangelio porque no era una cristiana. Si nosotros, hermanos, damos Biblia a la gente y no predicamos el evangelio, no estamos haciendo nada. Nada trascendente, nada que salve su alma. La gente no va a ser salva por leer Proverbios. La gente no va a ser salva por leer Éxodo, Números, Deuteronomio, Cantar de los Cantares. La gente no va a ser salva porque traten mejor a su esposa o el esposo al esposo, o porque memoricen textos bíblicos ellos y su familia como si fuera una varita mágica. Sin duda pueden llegar al evangelio, ¿verdad? Pero yo no sé si vaya a suceder eso. El error de Daniel, hermanos, fue que nunca
predicó el Evangelio. Él habló mucha Biblia. Él habló mucha moralidad. Él dio muchos consejos de paternidad, de ser esposo. Él usó la Biblia como un método meramente humano. ¿Por qué? Porque no estaba bajo el poder del Espíritu que obra cuando el Evangelio es recibido y creído. Fracasó. Mira, hermano, yo no estoy diciendo que no podemos usar la Biblia para hacer este tipo de consejería. Lo que estoy diciendo es que si el Evangelio no está en el corazón que nosotros estamos aconsejando, ¿de qué le va a servir? Dime. Probablemente va a llevar su vida de una forma distinta. Probablemente va a moralizar a su esposa, a sus hijos, él mismo con proverbios. Pero va a ir al infierno si no tiene el Evangelio. Hermanos, Daniel estuvo muy turbado. Imagina, ¿no? Daniel es un cristiano sólido. Él conoce la fe reformada. Conoce la soberanía de Dios. Imagínate cómo el Espíritu Santo lo estuvo molestando. Él recordaba las tardes en donde el Espíritu Santo lo impulsaba, pero su miedo a ofender a él o que le dijera, eres un cristiano fanático, no me hables de eso. O aún el miedo de decir, si yo empiezo a hablar de la muerte de Cristo, de la ira del infierno, pues ya no me va a escuchar. Llévatela tranquilo. Es el método de muchos misioneros que son muy hermosos, hermanos. Conocí uno hace unos días, muy hermoso. Vino de otro país a servir, pero me dice, nosotros nos la llevamos con calma. Oh, muy bien, pues Dios no se lo lleva con calma. Y tú no sabes qué tanta calma puedes tú tener sabiendo que esa alma puede morir mañana. Pero Dios es quien salva. Pero este texto nos deja con la boca cerrada. ¿Cómo ellos van a creer en alguien que nunca han oído? ¿Cómo van a poder invocar en alguien que no han creído? Hermanos, Daniel recordaba las miradas de su amigo Ernesto y las oportunidades perdidas, porque él usó, hermanos, la prudencia para no hablarle del infierno, no hablarle de la ley y no hablarle del Salvador. Y murió. Y de pronto, hermanos, le llegó una palabra que viene en esta misma porción. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y cuenta la historia que Daniel rompió en llanto. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuando leemos esta porción de cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, debemos entender que está hablando de los portadores del Evangelio, no los portadores de Biblia, hermanos. Portadores del Evangelio, que es el mensaje central de la Biblia, que anuncia a la persona que toda la Biblia apunta desde Génesis hasta Apocalipsis, que es el único libertador, que es el Cristo, que sin Cristo no hay salvación. Puedes hablar de Dios, Daniel hablaba de Dios. Puedes hablar del Espíritu Santo, Daniel hablaba del Espíritu Santo. Puedes hablar de cambios de conducta, puedes moralizarlo, pero nunca salvarlo sin Cristo. Nunca salvarlo sin Cristo. Nunca llevarlo a la urgencia de salvación sin dar la ley para que él sea confrontado en su alma, porque la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma, y pidiera el Evangelio y el Evangelio llegara y hiciera su obra. Nunca, hermanos. Esperemos que ninguno de nosotros cometa ese error de hablar Biblia, hablar de Dios, ser muy pacientes, llevar la fiesta en calma y algún día caer en la condición de Daniel. Tristeza profunda. Tenía el Evangelio y no se lo di. Gracias a Dios Daniel no cayó en, bueno, le hablé de Dios. Usé la Biblia. Espero que en alguna porción que yo le leí, él haya recibido el Evangelio. Tú y yo sabemos que no es así. Que el Evangelio tiene una forma, hermanos. El Evangelio anuncia a una persona. El Evangelio no es leer una carta que no contenga el Evangelio, ¿no? El Evangelio es la gran buena nueva de salvación, que habla de la vida, muerte y resurrección de Cristo a pecadores que han entendido que están en aprietos porque van a morir y van a enfrentar un juicio. Ese es el Evangelio. Hermanos, Daniel entendió algo que hasta entonces no había querido ver. Había él gozado del Evangelio, pero lo había guardado como un secreto egoísta. Y Daniel se dio cuenta que sus justificaciones no tenían peso en la muerte de ese hombre y su probable condenación. Daniel sabía que su propia carne y su corazón lo hizo esconder por timidez, por paciencia, por no verse fanático, por respetar, por prudencia, el dar el Evangelio. Daniel sabía eso, hermanos. Daniel sabía que Dios lo había salvado por su gracia. ¿Y qué crees? Daniel sabía que había usado un hombre para que él escuchara el Evangelio, pero él no había querido ser instrumento de esa misma gracia para otros. Escuchen, responsabilidad.
Daniel no quiso ser instrumento de Dios para llevar el evangelio a él. Y desde entonces, obviamente, Daniel, hermanos, comenzó a orar y a pedir ayuda. Daniel oraba en su escrito, dice: Señor, dame amor por las almas más que temor al rechazo. Señor, dame más valentía que prudencia para no herir a los que les predico. Señor, dame pies hermosos, aunque me cueste lágrimas. Eso decía Daniel. Él no, hermanos, se volvió nunca un predicador popular, ni llenó nunca una congregación, pero él empezó a hablar a Cristo todos los días a todas las personas que tenía enfrente. Todos los días a todas las personas, con su familia, con los vecinos, sus compañeros de trabajo. Sin dudas pagó el costo por esto, pero, hermanos, lo hizo. Y cada vez que él sentía miedo, o cada vez que no sentía nada por las almas, él se confesaba pecador. Él recordaba que el Señor dice: no temas, muchas cientos de veces. Y él recordaba que es un mandato predicar, y cuando él no sentía carga por las almas, él pedía perdón al Señor. Creo que es algo que nosotros debemos de recordar. Gracias a Dios, no sé tú, pero Daniel, siempre que no predicaba o sentía miedo o no pensaba en las almas, recordaba el rostro de su amigo Ernesto. Recordaba su mirada y los tiempos que él tenía, y él repetía: ¿cómo van a oír sin que nadie les predique? Y hermanos, ese silencio de Daniel es el de muchos de nosotros. El de muchos de nosotros. Podemos decir: soy un cristiano sano, yo no soy como los carismáticos o los pentecostales o fulano y sutano. Yo conozco la fe reformada, conozco autores, sé de esto, conozco a este predicador, a este otro. Hermano, puedo usar sus frases y versículos bíblicos para instruir a los niños, a las jovencitas, jovencitos, a las hermanas, a los hermanos, y convertirme en un consejero moralista bíblico. Nunca dar el evangelio. Nunca tener el evangelio como la gran joya, pero también como la espada que va a atravesar y va a convertir a las personas. Si tú estás en esa condición, tienes que renunciar. Sin evangelio no logras nada. Mira, si yo tengo a alguien aquí enfrente, o a alguien que venga por primera vez, y yo le hablo: mira, Dios es bueno, y mira, tu matrimonio puede cambiar, y Dios puede cambiarlo, y mira, tú puedes hacer esto, y puedes hacer aquello, Dios es bueno, te da instrucción, y yo uso la Biblia para hacer todo eso, pero no le doy el evangelio, yo pequé, yo fallé. Sin evangelio no hay salvación, hermanos. Sin evangelio no hay ayuda. En nada. En un matrimonio, usas Biblia para tus conflictos, gloria a Dios. Pero si no te predicas el evangelio, no vas a lograr mucho. En problemas familiares, usa Biblia, claro, si eres creyente. Pero si no te recuerdas el evangelio y crees el evangelio, no te prometo mucho. El evangelio es todo, hermanos. El evangelio de Cristo es todo. Podemos olvidar que nosotros fuimos salvos por el evangelio y aún seguimos siendo sostenidos por el evangelio, que cuando caemos en pecado nos levanta el evangelio, hermanos. Entonces, debemos recordar esto. El Señor Jesucristo no nos salvó, hermanos, para que seamos observadores de su reino. Y si te das cuenta, no tenemos problemas para usar la Biblia y aconsejar a otros. ¿Te das cuenta? Tenemos problemas para predicar el evangelio. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen, hermanos? Porque es el evangelio lo que ataca a Satanás. Es el evangelio lo que mi corazón no quiere dar. Y tengo un montón de justificaciones para no predicar el evangelio. Muchísimas justificaciones. No tengo tiempo, mi trabajo, el tráfico. Cuando estoy lleno de personas alrededor. Cuando algunos de nosotros tenemos tiempo de más para dar una caminata, para tocar algunas puertas, para ir a la tienda, para lo que sea, hermanos, y predicar el evangelio. Y pasa el tiempo, y lo peor es que yo puedo decir: amo a Dios, ay Señor, gloria a Dios. Es una mentira que me he creído, no es cierto, hermano. Si yo no predico el evangelio a las almas perdidas, yo en realidad no estoy amando a Dios. No estoy cumpliendo el mandamiento. No amo a Dios, no amo al prójimo. Es una realidad que duele, pero es una realidad que tengo que llevar al Señor en oración y decir: Señor, perdón. Porque cada ocasión que callo, estoy negando con los labios, mi amado hermano, lo que algún día confesé con mi corazón. No estoy hablando a los demás. La pregunta, hermanos, que tenemos acá en el versículo 14, obviamente es siguiente al 13, pero mira qué hermoso orden. Yo no sé si tú lo habías visto. Dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios, hermanos. Pero ¿cómo ellos van a invocar? Y esto nos va a dar una enseñanza maravillosa. Por eso solamente me quedé en esos 3 versos, hermanos. Este versículo es una bendición porque es como una luz incandescente, hermanos, que me muestra que la salvación es ofrecida mundialmente. Escucha, ofrecida mundialmente.
No todo el mundo va a ser salvo, pero es ofrecida mundialmente. El propósito de predicar el evangelio es a toda nación. Predicar el evangelio es que yo lo predique a toda nación, en todo rincón del mundo. Y el texto dice, todo aquel, sin excepción, todo aquel que, ese puede invocar el nombre del Señor. Pero es algo maravilloso porque no es algo automático, como algunos creen. Implica invocar el nombre del Señor. Y esto obviamente nos dice, hermanos, que ellos tienen que reconocer aquel nombre, rendirse a Cristo y clamar en fe. Es decir, no van a poder invocar, como dice a continuación, a alguien en quien no creen y no conocen. No es primero invocar, como algunos dicen. ¿Recuerdan Jeremías 33:3? Clama a Dios y Él te responderá. Y alguno de nosotros no ha usado ese texto para que un inconverso clame a Dios y Dios responda. Sin el evangelio no es posible, hermanos. No es posible. Sin que Cristo sea mi Señor no es posible. Esos textos no tienen función efectiva en ellos si ellos no creen al evangelio. No se puede, hermanos. No se puede. No hay manera. Una de las razones por las que yo no soy, hermanos, muy dado a los que en muchas iglesias se llaman consejeros bíblicos, es por eso. Porque hay familias incrédulas que van a una consejería bíblica. Suena bien, ¿no, hermanos? Pero muchos de ellos no predican el evangelio. Es como cualquier otra terapia, hermanos. Si no hay evangelio. De verdad, es una realidad. No hay manera, no hay forma. Esas palabras se las va a llevar el viento si el evangelio no está en sus vidas. Si no son salvos. Sin evangelio no hay nada. Sin evangelio no somos iglesia. Sin evangelio no hay salvos. Sin evangelio Cristo no es exaltado. Sin evangelio no hay nada, hermanos. De este lado al menos. Cristo es exaltado por Él mismo. Pero acá, nada. No tenemos nada. Entonces, hermanos, este es un llamado muy radical. Y obviamente un llamado a la acción. Lo que me motiva a mí es que Dios no se limita, hermanos, a ofrecer, número uno, lo que ya vimos antes, una lista de requisitos para que ellos sean salvos. Sino que está invitando a las personas, uno, a que prediquemos y otros a que reciban. ¿Ok? Textos como Juan capítulo 3, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, otra vez, todo aquel que en Él cree, es decir, cualquiera podría ser salvo si cree. Cualquiera podría ser salvo si cree. Yo sé que defendemos el decir, claro, pero si cree, es porque Dios le dio la fe. Sí, mi hermano, pero por favor detente. No va a poder creer si tú no le predicas primero. No va a poder creer si tú no le predicas. Entonces, hermanos, pienso que debemos meditar primero. Nosotros que decimos ser creyentes, que somos creyentes, ¿hemos invocado el nombre del Señor? Sí. Bueno, soy salvo. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces siendo salvo? La salvación, sin duda, hermanos, mencionado ahora, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, es mediante la fe, ¿ok? Pero Pablo está diciendo, hermanos, que el medio de salvación es invocar al Señor, ¿ok? El medio para llevarme a ser salvo por fe es invocar al Señor. No por obras, no por linaje, como ya dijo antes, no por ser, hermanos, un hombre que aparentemente es un buen religioso. Este es el fundamento de mi esperanza y de la tuya. Todo aquel que invoque. ¿Ok? Gloria a Dios, solamente el que invoca. Pero, por ejemplo, Pastor Juan Calvino decía, hermanos, que quien invoca al Señor lo hace con la certeza de que se cobija bajo su protección paternal. Y pon atención, si, como dice Calvino, quien invoca al Señor lo hace porque tiene certeza de que se cobija bajo la protección paternal, entonces, ¿cómo un incrédulo va a invocar al Señor? No puede invocarlo, no cree. No cree que Dios es su Padre en realidad. Podemos confundirnos y mandar a alguien a que invoque al Señor sin haberle dado ley y evangelio, sin hablarle, hermano, de su pecado, de la condenación eterna y de la salvación que Cristo ofrece. Entonces, es interesante, hermanos, porque debemos hacer un examen. Si nosotros hemos invocado realmente el nombre del Señor, no solamente con labios, como dijimos en la ocasión pasada, de aquellos de recibe a Cristo en tu corazón, invoca a su nombre y dale permiso que entre a tu vida y vas a ser salvo. No, de corazón. Que gocemos en realidad de lo que Dios ha hecho. Si yo invoqué el nombre del Señor, es porque alguien me habló del Señor, yo creí por la gracia de Dios y por eso lo invoqué. Creí en Él. Entonces, hermano, eso me da gratitud a Dios. ¿Qué hago yo con eso? Si yo obtuve la salvación así, porque alguien me predica, alguien dejó su comodidad, en mi caso, hermano, alguien se desveló mucho. A mí me habló de Cristo, mal, pero me dijo, ¿quién era Cristo? A las 5 de la mañana, caminando hacia mi casa. Y Él apareció ahí.
no como fantasma. Él o madrugó o se desveló, y ahí me lo puso el Señor. Y sin ninguna vergüenza por su testimonio pasado que yo conocía, me dijo, tu problema es no tienes relación con Dios porque tú no conoces de Cristo. Tu pecado te tiene alejado de Dios. Me habló de Cristo, me impactó, de madrugada. Pienso que si él salió, nunca le pregunté, con la intención de predicar a alguien, qué glorioso para él encontrar a alguien que él conocía en el camino cuando le pidió a Dios, Señor, me voy a levantar de madrugada, ponme un alma para predicar el evangelio. Aparecí yo. ¡Qué bendición! Y creo que es motivado por la gratitud. Gratitud que en ocasiones nos hace falta, hermanos. Gratitud y asombro. Si tu vecino, si tus amigos, si tu familia, si los que pasan por aquí y a tu alrededor no escuchan el evangelio, no pueden invocar al Señor, no van a ser salvos. Si decimos ser cristianos y amar a Dios, ¿cómo nos podemos excusar con esa actitud de poco amor de no predicar el evangelio? ¿Y qué excusa es suficientemente válida, hermanos, para decir, por esto no predico el evangelio? Si se trata de eternidad e infierno eterno, ¿qué excusa puedo yo tener, hermano? ¿Qué excusa puedo yo tener? Pienso en esto, hermanos. Supongamos que tú trabajas en casa o en una oficina todo el tiempo. ¿Cómo voy a predicar el evangelio? Bueno, hermanos, creo que las personas ya están más metidas en las redes sociales que en la calle. ¿Usas ese medio para predicar el evangelio? Una predicación que es contundente para compartir. ¿La pones en un grupo de difusión con gente incrédula? O como Alberto, en los grupos de abedules de San Sebastián, de una forma de predicar el evangelio. O ni aún eso, hermano. Yo quiero retarte algo. Examina, ¿por qué no predicar el evangelio? ¿Has invocado el nombre del Señor? ¿Has creído que el medio de salvación es la predicación del evangelio? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que invocas el nombre del Señor porque creíste el evangelio que soberanamente Dios preparó para dártelo a ti por medio de un hombre. ¿Cuál es la excusa para no hablar del evangelio? ¿Cuál, hermano? Delante de Dios, ¿cuál es la excusa? El versículo 14 nos avienta ese reto, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo pues entonces van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar en el que no han creído? Y alguien podría decir, bueno, no han creído porque no eran elegidos. No han creído porque yo creo que no eran elegidos. ¿No? Tantos predicadores que hay en la calle y ellos... No, hermano, ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Obviamente la carta va escrita a la iglesia de Roma. Pero no tengo que ser como histórico, respetar la historia y el contexto, porque es un contexto general a toda la iglesia, a todos los que hemos sido salvos. ¿Cómo ellos, cómo la gente alrededor va a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique el evangelio? Y miren la cadena, yo no sé si la habían visto, hermanos, una cadena en esta salvación. Uno, no se produce en aislamiento. Requiere un medio. ¿Cuál es el medio? La predicación. ¿Qué más? El proceso. ¿Ok? ¿Y quién es responsable? Los cristianos. Somos responsables. ¿Por qué? Porque Dios nos ha provisto el medio. La pregunta es, ¿lo usamos? Otra pregunta es, ¿por qué no, hermanos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Creen acaso, mis amados hermanos que están aquí y allá, creen que acaso sea peor ir al infierno que te quemes vivo en tu casa? Honestamente, ¿qué es peor? ¿Quemarte vivo aquí en la casa de Leu o ir al infierno? Ok. Hermanos, perdón que use ejemplos como para niños, pero es menester. ¿Qué haces si tú ves que Leo y su familia se están quemando? No, perdón, que Pancho y su familia se están quemando adentro de su casa. Y tú estás allá afuera, con una manguera de agua interminable. Séme honesto, ¿qué harías? Alan. Activarla, ¿verdad? Ok. ¿Qué es peor? ¿Que una familia se muera en su casa quemado o que se vaya al infierno? Hermanos, ¿qué hacemos? Honestamente, ¿qué hacemos? ¿Qué excusa podemos tener? Si la excusa es Dios es soberano y va a salvar a quien Él quiera como quiera, yo freno esa excusa con esto, pero no va a salvar a nadie que no haya creído al evangelio. Y no va a poder creer si no hay quien se lo predique. Y no va a poder invocar si no conoce a aquel a quien invoca. ¡Punto! ¡Punto! Y tal vez, como siempre, parece que es una exhortación. Sí es una exhortación, pero más bien es para que examinemos nuestro corazón.
¿Qué acto más malvado puede ser, hermanos, que tener el antídoto para vida eterna y no darlo? Y mucho más que el antídoto en sí mismo es efectivo. No importa de qué forma yo lo doy. No importa si mi voz no me gusta o si soy tartamudo o no sé, o se me olvida un poco algunas cosas. No importa. ¿Qué excusa tengo que predicar el evangelio no es tener textos de memoria aquí y leerlos en la Biblia? No, porque no soy tan teólogo, conozco apenas. Bueno, si tú conoces a Cristo y fuiste salvo, conoces lo suficiente para que otro sea salvo. Lo suficiente. Porque si no, no eres salvo. Tú tuviste que creer al evangelio conociendo a Cristo, invocar al Señor y ser salvo por el arrepentimiento y la fe que te dio Dios. Ok, si ya tienes eso solamente, porque el resto es por discipulado, tú ya tienes lo suficiente. Y más, hermanos, cuando pues tenemos tiempo. Hermanas deben predicar el evangelio. Tú eres una hermana que tiene tiempo. Debes de hacer cosas para en tu mente crear ahí una agenda. La vecina fulana, sutana, mañana voy con esta, voy a tocar la puerta, le voy a dar una galleta, le voy a hablar al niño, pero voy a usar el tiempo que Dios me da para la expansión de su reino y su gloria, llevando a los perdidos a la eternidad. Y lejos de esa idea absurda de decir, no, hermano, tú no le ayudas a Dios, Dios va a salvar a quien Él quiera. Entendamos, hermanos, los ángeles no están predicando, somos nosotros, y el Dios soberano que salva no va a salvar si no hay predicación del evangelio. Aunque es un misterio, así es. Es así. La salvación viene por el oír, hermanos, el evangelio. El evangelio es de Dios, es su poder para salvar. Debemos predicar el evangelio si decimos ser gente amorosa, si decimos amar a Dios y al prójimo. Y mucho más, hermanos, si entre nosotros hay quienes creen que aman y que son más amorosos y misericordiosos que otros, tú tienes más responsabilidad. Si eres muy amoroso, pues deberías de comprobarlo predicando el evangelio. Como puedas y como quieras. No tienes que predicar como algunos de nosotros, con la multitud enfrente, hablando, gritando. No, uno a uno. Un alma al menos al día, hermano. Un alma al menos al día. Un alma. Hermanos, la predicación es el medio que Dios ha elegido para que el mensaje llegue. Ese es el medio. Que alguien oiga, obviamente no me garantiza que crea. Pon atención, el hecho de que yo predique y alguien oiga no me va a dar garantía que crea. Pero escucha, pero sin oír, esa persona no puede llegar a la fe. Yo voy a predicar a muchos, no tengo la garantía que ellos crean. Pero si ellos no escuchan, no van a poder creer, no van a tener fe. Porque, hermanos, obviamente entendemos que creer es por haber oído de aquel en quien se cree. Es por eso que las personas pueden decirnos en la calle, yo creo en Dios, sí creo en Cristo, y muchos dicen, yo pienso que es un cristiano nuevo. No, hermanos, si esa persona nunca escuchó el evangelio, aunque piense que cree en Cristo y cree en Dios, cree en otro Cristo y cree en otro Dios. Entonces, hermanos, no se puede invocar lo que no conocemos y no lo vamos a conocer a menos de que se me haya anunciado. No lo voy a poder hacer. Otra vez el pastor Juan Calvino dice de esto, hermanos. Y verdaderamente este pasaje es un pasaje notable con respecto a la eficacia de la predicación, pues él testifica que por ella se produce fe, por la predicación se produce fe. Él enfatiza que aunque la voz humana por sí sola no regenera, no hace nada en la obra como tal, la voz, Dios sí obra eficazmente por medio de esa voz. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Mi voz no, mi manera de predicar no, la voz de Dios hablada fielmente. Es como dice el apóstol Pablo, como si Dios rogase por medio nuestro, reconcíliense con Dios. Por eso debemos examinar nuestro corazón. Tal vez, hermanos, decimos, yo creo lo suficiente, yo invoco al Señor. Bueno, yo he oído la palabra, fui salvo por escuchar la predicación del evangelio, pero la pregunta que debo hacerme es, ¿y yo qué estoy haciendo con eso? Si realmente creo de lo que Dios me ha salvado en Cristo, hermanos, ojo, si realmente creo que el Señor me sacó del infierno que ya estaba listo para mí, que me libró de la muerte, que me libró de la esclavitud del diablo, del pecado, si realmente creo, hermanos, ¿cómo podemos llamarnos si no deseo que otros gocen de lo mismo?
Así que creo que tenemos que animarnos, hermanos, porque el medio para que alguien pueda creer en el Señor, ya lo tenemos y lo podemos disponer. Es el Evangelio. Es el Evangelio. Y podemos compartirlo. Y no importa tú cómo seas, tal vez vemos hermanos que hablan con tanta facilidad y mucha gracia. Hermano, ni aún de eso depende. Sin duda debe de haber fidelidad al Espíritu Santo, creer que y hacerlo por el motivo correcto, ¿no? Porque Pablo dice que hay quienes predican por contienda o vanagloria. Sin duda hay eso, ¿no? Pero si es el motivo correcto de el amor por esa alma que seguramente va al infierno, a menos de que tú le prediques, que vayas con esa mente y no con la mente de hay expiación limitada, hay perdón limitado. Siempre solemos tener esa expiación limitada, el perdón limitado en un pueblo muy pequeño, cuando Apocalipsis dice millones de millones. Si yo voy con la mente de Dios es soberano y el Evangelio es poder para salvar, oh Señor, úsame, sírvete de mí y salva a estos 1000 que están enfrente de mí. Tú tienes el poder para hacerlo. ¿Qué puede ser para ti? Si yo voy pensando diferente, estoy buscando algún rastro en la persona, como decir, seguramente se creyó. Es lo que nosotros recibimos cuando predicamos en la calle, comentarios que dicen, qué tristeza, nadie escuchó, nadie puso atención. ¿Qué querías? ¿Que dijeran amén y se arrodillaran y levantaran las manos? Que te dijeran al final, canta una alabanza con nosotros. No, hermano, el Evangelio no va a obrar de esa forma. No siempre el muerto se levanta de pronto. El Evangelio es la semilla que se siembra y Dios va a dar fruto a su tiempo. Pero siembro la semilla en esa tierra. Y es el poder de Dios. Si es un elegido de Cristo y Cristo derramó su sangre, Él será salvo. Pero no sin el Evangelio. No es posible. Por eso, hermanos, el versículo 14 dice, ¿cómo pues van a invocar? Invocar, obviamente, es después de creer. Dice, si no han creído en Él. Y es como en reversa. ¿Y cómo van a creer en aquel que no han oído? Primero es oír, después creer, después invocar. Pero todo esto se lleva por predicar. Si te das cuenta, va a la inversa. Del versículo 14 al 15 nos damos cuenta. ¿Cómo van a invocar si no han creído? ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo van a oír si no han predicación? Y tal vez, hermanos, este tipo de texto se usa mucho en discipulados para misiones y a grupos de evangelismo, ¿no? Yo no creo que sea correcto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y redarguir. Toda la Escritura y la obra, hermanos, es de todos los creyentes. Absolutamente de todos los creyentes que gozan de haber invocado el nombre del Señor porque creyeron, porque alguien les predicó. Es de todos, de absolutamente todos. Y yo sé, hermanos, que batallamos con eso. Martes de evangelismo. Gloria a Dios, hermano. ¿Y qué el miércoles? Las almas. ¿Qué el jueves? ¿Qué el sábado? ¿Qué el domingo? ¿Qué el lunes? ¿Qué hay? O el martes se abren las puertas del cielo y el miércoles se cierran. No entiendo. O el martes es el día, hermanos, en donde arrebatamos las almas del infierno y el resto de los días, a ver quién. Pensemos honestamente. Sé, hermanos, que hay mucho tráfico, poco tiempo, frío, lluvia, calor. Pero ¿qué de esas cosas puede ser mayor que poder dar Cristo para vida eterna y gloria eterna y disfrutar de Él para siempre? ¿Qué puede ser mayor que eso, hermano? ¿Qué puede ser mayor? ¿Timidez, miedo, prudencia, temor al rechazo? ¿Qué puede ser mayor que rescatar a alguien del infierno con el Evangelio? Y sumado a eso, llevarlo a la gloria eterna. ¿Qué puede ser mayor? Tal vez decimos, no, ya le he predicado mucho, pero no entienden. Bueno, dile aquí a la familia quemada, les grité, les dije que salieran y no salieron, pues que se quemen, no pasa nada. ¿Verdad que no aplica, hermanos? Pero tenemos una percepción de lo físico, de lo material, como más fuerte que lo espiritual. O sea, literalmente nos reunimos, cada quien un balde, y aventamos baldes de agua a la casa para apagar el fuego. Pero no nos reunimos, hermanos, para dar el Evangelio todos los días a los perdidos. Entonces hay un problema en nuestra percepción de la eternidad. Sin duda. O acepto reprensión si me equivoco. Acepto exhortación. Pienso, hermanos, que es bien claro cómo ellos van a poder llegar al conocimiento de Cristo. Y el versículo 15, hermanos, no es un versículo misionero, ¿ok? Él no está hablando del discipulado que habla la Gran Comisión, está hablando de la predicación. Predicación para creer, el Evangelio, hermanos. El discipulado viene después. Esas doctrinas que de pronto algunos de ustedes, otros creyentes, descubren, como Daniel, y que quieren enseñar a todo el mundo. No, mi hermano, mira, primeramente, predícate el Evangelio y predica el Evangelio.
Y deja a los pastores o a los hermanos que enseñan enseñar lo demás en el discipulado, porque también tú lo vas a aprender bien. Pero primeramente es evangelio, evangelio, evangelio. Gente que llega a la iglesia por primera vez, gente que viene de otra iglesia, gente que tiene otra doctrina, gente que está en la calle. Evangelio. El evangelio va a hacer, hermanos, que su mente se abra, que Cristo sea sobre todo y todo lo demás es secundario. Cristo está arriba. Cristo es todo. Todo lo demás es importante, pero Cristo es todo. ¿Cómo? El verso 15, hermanos, dice, ¿y cómo van a predicar si no son enviados? Es interesante. Yo no sé si Pablo está usando un lenguaje sarcástico, porque el Señor Jesucristo dijo en la gran comisión, toda potestad me es dada. Es decir, tengo todo el poder, en dos sentidos. Tengo todo el poder, no tengas temor, yo voy contigo. Porque así termina Mateo, ¿verdad? Ciertamente estoy con ustedes todos los días. No tengas temor, yo tengo todo poder en el cielo y en la tierra, yo voy contigo hasta el fin. Pero por otro lado soy Señor. Porque Pablo ya dijo antes, todo aquel que invoque, ¿verdad? Que Él es Señor. Señor. Entonces dice, toda potestad me es dada, por tanto, id. Hermano, id es lo contrario a quedarme. Id es lo contrario a callarme, porque habla de ir a hablar. Y es una ordenanza del Señor, y es el pecado, creo, más practicado, menos reprendido en la iglesia del Señor. ¿Te das cuenta? Podemos reprender, hermanos, alertas de pecado, alertas de tentación. Podemos reprender, hermanos, cosas que a mí no me parecen correctas, aunque no sean pecado. Podemos reprender pecados, sin duda debemos hacerlo, pero nunca reprendemos nuestras vidas por no predicar el Evangelio. Y si acaso entre nosotros, aquel que predica, exhorta la predicación, oye, deberías de predicar, no seas perezoso, hermano, no odies a las almas. Deja tu pereza, quita los ojos de ti mismo, salta y predica. Trabajo todo el día, pues ve en la tarde. Es que en la tarde es algo, ve en la noche. Es que en la noche, ve en la madrugada. Porque cualquier cosa que digamos que no tiene soporte para que el Señor diga, muy bien, te entiendo, sí es cierto. Deja que ellos vayan al infierno después de que yo te salvé a ti por medio de un hombre que te predicó. No tiene sentido, hermanos. El apóstol Pablo dice, ¿Cómo van a predicar, dice el texto, si no son enviados? Pero Cristo ya nos envió. Entonces, por eso creo que el apóstol Pablo usa ese lenguaje un tanto sarcástico, hermanos, que él usa. No pecaminoso, sino simplemente como retando la mente. ¿Cómo van a predicar si no son enviados? Como está escrito. Este texto, hermanos, se malinterpretó muchísimo desde los años 60 en México, Estados Unidos sobre todo, que es enteramente misionero. Si quien los envíe. Y ¡bum! Empezaron a enviar gente. Tristemente, estadísticas con números rojos terribles, la mayoría de los enviados de años 60 a hoy fueron enviados jóvenes o matrimonios que no conocían el Evangelio. Iban y daban amor, jugaban con los niños, les enseñaban a recortar, cantaban, alabaré, alabaré, jugaban fútbol, ¿no? Pues hacían labor de quitarles sus piojitos, los abrazaban, daban clases de ser mujer, clases de ser hombre, clases de matrimonio, reunión de jóvenes, nunca el Evangelio. Nunca el Evangelio. El texto no es misionero, hermanos, en el sentido que nosotros entendemos, que misionero es el que sale del país. No, hay misioneros locales y toda la iglesia es misionera. Porque el Señor de la iglesia es misionero. Él es el misionero de misioneros. Y por eso, hermanos, Él dice, esto es muy, muy hermoso, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y este versículo, por supuesto que pone, hermanos, dos realidades. El envío y no la belleza como tal del enviado, sino es la belleza del mensaje que ellos tienen. Es el envío y la belleza del Evangelio. ¿Por qué la belleza del Evangelio? Porque la belleza del Evangelio dice que Cristo vino a salvar lo perdido, que Cristo vino a dar vida a los muertos, que Cristo vino, hermanos, por los pecadores despreciables, miserables, que Cristo vino a darle vida al leproso, a la prostituta, al homosexual, al ladrón, al ateo, al asesino, al violador, a personas, hermanos, comunes y corrientes. Cristo vino a salvar lo que nadie salvaría. Lo que el mismo Israel dice, nosotros somos de Abraham y cumplimos la ley, somos la religión verdadera. No, si ustedes no creen al Evangelio. El Evangelio salva a todos, es un llamado universal que obviamente la gente, hermanos, no va a responder. Y ninguno va a culpar a Dios como algunos creen, con un mal entendimiento de la doctrina bíblica. Entonces Dios destina a unos al infierno y otros al cielo. No, mi amado, los hombres ya están destinados al infierno. Dios rescata del infierno.
Es muy diferente. Que aunque Dios hubiera querido hacerlo así, no importa, es Dios, es soberano. Pero la Biblia me da pie a eso. Dice, no vienen a la luz porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Niegan voluntariamente. A los míos fui, los míos no me recibieron. Hermanos, hay muchos textos en donde vemos evidentemente la responsabilidad del hombre. Sin duda, como hay otros textos también que nos enseñan que aquel que Cristo salvó, tarde o temprano él termina cayendo a sus pies. Pero lo que yo sé aquí es que si no hay predicación del Evangelio no hay salvación. ¿Qué estoy haciendo yo para eso? ¿Y qué estás haciendo tú para eso? ¿Cómo osaríamos en poner un horario y un día para apagar el incendio que está hoy en esta casa con bebés, niños, jóvenes, adultos y ancianos? Ah, no, hoy no me toca. El miércoles es el miércoles de evangelismo. Que se quemen o alguien más va a ir. ¿Te das cuenta, hermano? Eso sí nos mueve, pero ¿qué no es peor? ¿La eternidad en el infierno? Por eso, hermanos, habla de la hermosura. ¡Qué hermosos los pies! Porque sin duda, hermanos, uno de los motivos por los que no predicamos el evangelio día a día con quien tenemos, no solo la vergüenza, la timidez, el decir yo no sé, se me traba la lengua, sino otros los motivos justamente es la guerra espiritual que enfrentamos. Por ejemplo, algunos de nosotros nos damos cuenta que cuando vamos a predicar, si ya tienes un poco de experiencia, es decir, hey, esposa, coge a la niña de la mano, por favor, toma al bebé, por favor, hey, voltea para allá, ve, sabes que el diablo va a atacar, el niño se rompe la cabeza, la niña se pierde, siempre el diablo va a intentar mover sus hijos para que no puedan ser libertados. Va a suceder algo, hay un riesgo. Vemos nuestra vida, hermanos, cotidiana, pues falta tiempo, hay mucho trabajo, hay estrés, hay afán. Pero ¿se dan cuenta cómo todo eso es una suciedad que me impide ver una realidad absoluta? Si no hay predicación del evangelio, no hay salvación. Entonces el precio es grande, hermanos. El precio es grande, y más aún los que dicen, estoy cansado de la vida cotidiana. Soy un hijo de Dios, soy un embajador de Cristo. Todos los días de mi vida voy a predicarle al menos un alma hasta que muera. Eso implica riesgo, eso implica el costo del discipulado que dices, no me importa, construir la torre y no me paro, aunque mis recursos se terminen, yo sé que el Señor que me llamó a la obra va a seguir edificando, lo voy a hacer. Mente radical, que esa mente radical nace por gracia de Dios por ver la eternidad. No puedo callar si estoy viendo niños, jóvenes y adultos que están cayendo a un abismo y que yo estoy viendo y ellos no, deténganse ahí, van a caer. Es algo muy importante, hermanos. Muy importante. Gran comisión. Y el apóstol Pablo está diciendo, ¿cómo van a ir si no les envían? Y la voz moderna es, estoy orando, hermano, para que me diga el Señor en dónde ir y a dónde predicar. Yo recordaba algo y lo escribía por ahí, en el chismógrafo. Hermano, a veces estamos orando mucho por cosas que Dios ya ordenó que hagamos. ¿Te has dado cuenta de eso? Es una pérdida de tiempo, es pecaminoso. Estoy orando para ver si el Señor quiere que salga a predicar. No, hermano, el Señor dijo, ve a predicar. Estoy orando para ver si yo pudiera ser, no sé, un hombre que sea fiel a la palabra y a la oración. No, el Señor te dijo que seas fiel a la palabra y a la oración. Y es la excusa. Estoy orando para hacer. Hermano, no pierdas tiempo en orar por algo que Dios te dijo que debes hacer. Porque va a ser tu excusa. Hermano, aún la persona que más trabaja con gente. Aún la persona más ocupada en su casa, en quehaceres, que honro a las hermanas que están en casa, muchos quehaceres, tiene tiempo, tiene gente alrededor. Hermanos, nadie está sin estar rodeado con personas. Y si acaso fuese el caso, tú eres un consumidor de las redes sociales como yo. Tú sabes que ven tus historias, saben que ven tus estados. ¿Cuánto usas para predicar ahí el evangelio? ¿Cuántos recursos tomas para que otros escuchen el evangelio? Hermano, pero debemos de ir. Hermano, personas han sido salvas por videos de 3 minutos, 6 minutos con la predicación bíblica del evangelio. ¿Cuánto haces por eso? ¿Cómo está tu corazón? Hermanos, por eso el texto dice, qué hermosos son los pies. Está apuntando, hermanos, la urgencia del mensajero. Y aquel que calza los pies de llevar la paz, hermanos, está participando de algo celestial. Los pies de la persona, hermanos, los pies de los cristianos no son hermosos. Los pies de los cristianos que llevan el evangelio son hermosos. ¿Y sabes qué concluía yo con esto? Hermano,
están portando el evangelio y sus pies están... ¿Has pisado la arena en alguna playa? Si alguien ha ido a la playa, en algunas playas de México y supongo otros lugares del mundo, pisas la arena de noche y hay unos animales que brillan. ¿Alguien lo ha visto alguna vez? Ok, es así. Tú llevas el evangelio y donde estás pisando, hermano, estás portando la gloria de Dios que va a llevar a almas cautivas en su pecado, al diablo y a la muerte, al reino de los cielos. Yo no sé cómo está tu fe en eso. A mí se me eriza la piel solamente de pensar en eso. Que tengo el mensaje para que almas vayan al cielo. Yo sé, hermanos, que nos detenemos porque predicamos a algunas personas, van a la iglesia, después ya no van y como que dudas. No dudes, mi amado hermano. Este miserable pecador que está predicándote hoy fue así de resistente durante muchos años, hermano. Y soy muy imperfecto y pecador, pero sirvo al Señor desde hace 15 años por la predicación del evangelio. Alguien llevó el evangelio y sus pies eran hermosos por llevar el evangelio. Tus pies y los míos no son hermosos por ser cristianos. Son hermosos según el texto cuando anunciamos la paz del evangelio. Porque estamos llevando, hermanos, paz. Hombres con Dios y Dios con los hombres. Esto es sorprendente. Tal vez sin duda cuando lleguemos al cielo vamos a decir, caramba, de haber entendido, de haber creído lo que tú me dijiste. Señor, Dios mío, por favor, sin duda perdonados, ¿no, hermanos? Pero vamos a entender lo que es infierno, lo que es cielo, lo que es eternidad, lo que es la obra de Cristo. Y espero, hermanos, que no nos suceda como Daniel, ¿no? Teniendo la imagen de la vecina, de la abuela, de la tía, del niño, de la tienda, de la persona de la gasolinera, de las almas que ves día a día, de la gente que te toca la ventana y no le quieres dar una moneda en lugar de bajar. ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas con Cristo? ¿Cómo están tus pecados? Si hoy mueres, ¿a dónde vas? En un semáforo, hermano, le das el evangelio. Hasta paras, frenas, vas, oras con él, le das el evangelio y lo ves en el cielo. Imagínate, yo le decía a los chicos hace poquito, imagínense lo hermoso de esto. Llegar al cielo y de esas personas que viste que se rascaban, que no hablaban, que tomaban vino en lo que predicabas, que estaban gritándote, que los veas en el cielo. Porque no depende del que quiere o del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, que da misericordia por medio de la predicación del evangelio. Nos vamos a asombrar. Como tal vez muchos que nos conocen integralmente antes de Cristo se van a asombrar al vernos ahí, como veía una imagen, como Esteban cuando vio llegar a Pablo al cielo. Mi asesino aquí es el evangelio. Hermanos, entonces no se trata, hermanos, el evangelio recibido de nosotros mismos. No se trata, hermanos, de ser cristianos y permanecer en las reuniones como Daniel. Eso no es la labor. Eso lo hacemos cotidianamente. Eso lo hace cualquier otro creyente de cualquier otra iglesia. Se trata de una tarea que tenemos. Y algunos dicen, no, la tarea es adorar. ¿Qué crees? Predicar el evangelio fielmente es adorar también. Es reconocer la grandeza de Dios en la persona de Cristo que vino a salvar a los perdidos por su sangre, por su sacrificio. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, hermano, si tú eres un poco tímido o te cuesta trabajo hacerlo! Que no se trata de ti. No se trata de tu habilidad, no se trata de la manera en cómo lo haces. Sin duda te invito a que veas a otros hermanos y aprendas de ellos. Es bíblico aprender de ellos. Aunque algunos te digan, no, solo ve a Cristo. Claro, debes ver a Cristo siempre. Pero puedes aprender de otros hermanos. Ver cómo lo hacen, imitar cómo lo hacen. Pero que sea honesto. Fluye. ¿Por qué? Porque donde está el poder es en el mensaje. Ahí está el poder. Y Romanos hasta hoy nos ha dado lo suficiente. Recuerda, la creación, el creador. ¿No tienes temor al que hizo todo esto? ¿No te da temor que ese Dios algún día va a verte cara a cara? No, soy bueno. Pero, ¿has escuchado los 10 mandamientos? Sí. A ver, ¿los hacemos para que veas cómo estás? Oh, los fallo todos. ¿Y a dónde vas si mueres? Al infierno. ¿Y quieres ir ahí? No. Pero ¿sabes lo que hizo Dios? Ese Dios de la creación que tú puedes ver, sentir en tu corazón, en tus ojos, en lo que Él hizo de ti. Bueno, envió a su Hijo a morir por ti. Entregó su vida en sacrificio. Hermano, no quiero hacerlo calvinista. No quiero hacerlo reformado, no. Quiero llevarlo a los pies de Cristo. Es más, no quiero ni llevarlo a la congregación. Quiero llevarlo a Cristo con el evangelio. Así. Y es maravilloso. El más débil, hermanos, de la iglesia puede ser el más fuerte, el que más alcanza almas, porque puede ser el más honesto, el más íntegro, el más sincero, de que desea que las almas sean salvas. Pero aún no gozadas de esa honestidad, el Señor se sirve de ti como
Por ejemplo, se sirvió de Jonás, ¿no? La conversión registrada en la Biblia más grande de todas con un hombre que no quería predicar. Dios lo puede hacer. Entonces, hermanos, antes de concluir, quiero recordar, la predicación no es solamente un discurso. Hay que cuidarnos de eso si eres motivado a predicar desde esta noche. Ahora que te pares en alguna tienda, en algún lugar, vas. Hermana, si es hombre, dile, vas, amor. Si eres niño con papá aquí, dile, papá, ¿no vas a predicar? Esa alma se va a ir al infierno si no le predicas. Da esos ganchos. Si vas solo, háblate a ti mismo. Pero no cuando llegues con ellos, porque no te van a escuchar. Antes de que estés con ellos. Háganlo, hermanos. Háganlo. Hazlo, comparte con alguien tu fe. Y lo mejor, hermano, es que es el Cristo. Vida, muerte, resurrección de Cristo. El instrumento eres tú y Él va a usarte para que alguien crea y sea salvo. Hermanos, un hermano, no sé quién es, pero del siglo XV, él decía, los pies que sangran en el camino del deber son más hermosos ante Dios que las coronas de los reyes. Es un libro que se llama Mentalidad Puritana. Dice, este pensamiento debe conectarnos con la idea de que anunciar la paz es noble, pero es muy costoso y a la vez bello. Es muy costoso. Es costoso. De hecho, es por eso que no todos los creyentes predican el Evangelio. Entonces, hermanos, vamos a poner atención a la voz del Señor en este texto. Reconoce que eres un embajador. No vas a ser embajador. Él dijo, ustedes son mis testigos, ustedes son embajadores. No serán, son. Hermanos, somos eso. Cree que Dios te ha enviado a eso. Pregúntate, ¿estoy viviendo no solo como un salvo, sino estoy viviendo como lo que soy, un testigo de Cristo? Examina también qué clase de testigo, como decía al principio, ¿no? Hace un ratito, los misioneros que van y hacen una obra, creen que es misión, creen que misión es moralizar o educar a las personas, a los jóvenes o a los niños o a los adultos. No, hermanos, misión es llevar las buenas nuevas de salvación. Y posteriormente lo demás, conducta, educación, sí, pero primero lo primero, hermanos, el Evangelio. Mediten en el medio, hermanos, que Dios usa. Señor, ¿en verdad soy yo el medio que tú vas a usar para llevar de tu evangelio y ponerlos en paz contigo? ¡Qué honor, Señor! Pero a la vez, ¿qué deber tengo? Señor, ¿de verdad, cuando anuncio el evangelio, tengo pies hermosos? Dios honra a los que le honran. Pero estamos como el burrito que llevó a Cristo a Jerusalén, ¿recuerdan? Platicaba el pastor Sugel Michelén. El burrito estaba feliz, hermano, con su mamá después del día de los Ramos en Jerusalén. Mamá, toda la gente me aplaudió y movió palmas. Y la mamá burrita le dijo, ay, burrito, ve mañana si gustas. Y cuando él fue sin Cristo, llegó y nadie le hizo caso. Mamá, nadie me hizo caso. Pues era Cristo que estaba montado sobre él, ¿verdad? Lo mismo, si tenemos hermosos pies cuando llevamos el evangelio, es porque llevamos el evangelio de Cristo. Y es maravilloso, hermanos, poder recibir ese ministerio y poder tener ese deber tan grande. Motívate, mira, tu voz, tus pasos, tu desvelo, el madrugarte, tus palabras, todo lo que tú uses para dar el evangelio puede ser el medio con que Dios se sirva para salvar a un alma, hermano. A un alma. Que sin duda un alma salva en un hogar, es muy probable que Él lleve salvación a su hogar. Y ahí, para los que les gusta mucho el orden, hermano, va a ser un mejor esposo, va a ser una mejor esposa, va a ser un mejor padre, un mejor hijo, pero no sin lo primero. Llevar el evangelio, hey, eres pecador, estás listo infierno, pero Dios envió a su hijo a morir por ti, para pagar tu deuda. ¿Pero qué debo hacer? Nada. Cree en Cristo, arrepiéntete y cree en Cristo. Y tan fácil, no, mira Cristo. El profeta dice que parecía un pedazo de carne colgado ahí, no un hombre, porque todo el castigo de la ira de Dios que era tuyo cayó sobre él. Quedas libre, no tienes deuda. Gózate, no debes nada, te puedes morir hoy e ir al cielo con toda seguridad por Cristo. Es maravilloso, hermanos, y mucho más que hay muchos Cornelios perdidos por ahí. Son hombres que ya están anhelando que alguien vaya y les diga, hermanos, el gran dilema. ¿Cómo yo, siendo un pecador contra un Dios tan increíble, podría hablarle y estar en paz con Él? No saben qué es evangelio, no saben de la noticia y están esperándote a ti que vayas y les digas el evangelio.
Y así como no vemos conversiones en ocasiones inmediatas, algunos de nosotros hemos visto conversiones inmediatas, hermano. Terminando de predicar, arrodillado, pidiendo perdón a Dios, orando por primera vez solo. Salvo, congregado, bautizado y luchando como tú y como yo, pero salvo. Entonces toma motivación en la palabra del Señor. Hermano, si he recibido y he recibido por gracia el Evangelio porque alguien me predicó, no te mantengas en silencio. Hay que ayudarnos mutuamente, los matrimonios, por ejemplo. En amor les digo, hermanos. Aplica la técnica que algunos aplican. ¿No vas a predicar hoy? Estoy cansado. ¿Y las almas? ¿De verdad? Salimos a la tienda, salimos al súper, salimos a caminar, predica. Me enamoro más de ti, amor, cuando te veo predicando el Evangelio. No sé, hermano, nada más no mientas. Si son mujeres, dile, amor, vas. No, mujeres, mi esposa quiere decirles algo. Órale, con cuidado. Hermanos, seamos honestos. Sin Evangelio no hay salvación. Nada. Ni clase de Biblia, ni moralidad, ni educación, nada, ninguna buena obra, nada va a llevar al cielo a las personas a menos que escuchen el Evangelio. El texto es contundente. Si yo creo en Dios, tú crees en Dios. Si tú crees que Él hace todo, si tú crees que Él pone la fe, si tú pones que Él da la gracia, si tú crees que Él pone el querer como el hacer para que el alma invoque, tú también debes recordar que eso lo hace el Señor cuando las personas escucharon el Evangelio que tú predicaste. Así que, bendito sea el Señor, que el Señor nos ayude a no callar más, hermanos, y que nos haga instrumento de su predicación para que otros oigan, que otros crean, que otros invoquen su nombre y sean salvos. Y qué bendición saber que el Señor dice a través de Pablo, como lo dijo a través del profeta, qué hermosos son los pies de estos que anuncian las buenas nuevas de salvación. Por supuesto que no vamos a presumir, mira mis pies qué hermosos, porque el brillo es del Señor. El brillo es del Señor. Por eso Pablo decía, si predico el Evangelio no tengo nada que gloriarme, como tú y como yo. Aunque sin duda si predicas el Evangelio te van a atacar de eso, de proselitista y todo lo demás. No te importa, al Señor le dijeron Belcebú, hermano. Predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Y si acaso tú, que eres joven o nuevo, tienes dudas de cómo hacerlo, hermano, algunos de nosotros te podemos ayudar. Pero habla el Evangelio. Aún el mensaje de forma simple, sin rollos y profunda teología, hablando claramente del Evangelio de Cristo, puede ser más efectivo de lo que te imaginas. Vamos a amar, hermanos. Amar verdaderamente y predicar el Evangelio. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, te agradecemos, Señor, por recordarnos estas breves porciones. Gracias, amado Señor, porque tú usas métodos como en el hermano Daniel, de disciplina muy tremendo, Señor, para hacernos despertar. Espero que nos libres de ello, mi Dios, y que seamos obedientes bajo tu misericordia, Señor, agradable a nosotros. Te ruego, mi Dios bendito, que nos ayudes y que el más pequeño de aquí, Señor, el que se sienta más incapaz, pueda ver lo que tú haces a través de una vasija de barro imperfecta, Señor. Y una vez viendo, no dejará de hacerlo, Señor. Líbranos del engaño, líbranos, Señor, de predicar por contienda o vanagloria, Señor, porque podemos ver, hemos experimentado que cuando mi corazón no está alineado a la verdad porque somos enviados, Señor, no vemos mucho. Pero cuando en amor vamos, Señor, a rescatar a las almas con tu poderoso evangelio, sin pensar quién sí es o quién no es, quién ha de creer o quién no, sino confiando que tu evangelio es poder para salvar, Señor, tu obra muchas veces es visible. Ayúdanos a recordar que así fuimos salvos, Señor. Alguien nos habló de nuestro pecado, alguien nos habló del evangelio. No discutieron con nosotros de posturas, Señor, doctrinales o profundidad teológica. Hablaron de Cristo, Señor, y Él fue suficiente para rescatarnos. Ayúdanos, Señor, a huir, Señor, de los extremos que hoy en día se están viviendo y enseñando y a ir a la simplicidad del evangelio y anunciarlo a toda criatura, Señor. ¿Qué sería si usas a tu iglesia, que no somos 12, somos miles, Señor? Vendrías muy pronto, mi Dios, en Cristo Jesús. Ay, mi Dios, ayúdanos, Señor. Toca nuestro corazón y no permitas que nadie se endurezca a esta exhortación, sino lo contrario. Que seamos como el hijo sabio, que recibe tu instrucción y tus palabras y las pone por obra. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén.
Que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos.